Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu. Que nos brindó otra oportunidad para cambiar y renovar una alianza que es posible, que al trabajar creyendo en él nada que es imposible o inaccesible, inaccesible. Alma mía, alaba a tu Dios Salvador, hace gozo mi espíritu, sueña el amor, para siempre obraré en tu nombre por el internet. Las generaciones me felicitarán, porque grandes cosas en mí realizará. Dios siempre tiene mucha misericordia, deja que yo sé, le reverencian y sostenerse, obedecer en su ley. Me alegraré en la promesa de aquel que nos brindó otra oportunidad para cambiar y renovar una alianza que es posible, que al trabajar y yo en él nada que es imposible o inaccesible, inaccesible. Alma mía, alaba a tu Dios Salvador, hace gozo mi espíritu en su amor, para siempre oraré en tu nombre por el internet. Y él hace proezas con su brazo poderoso, hace los hombres que lo son de corazón. Dios siempre enaltece a los humildes y a los... ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Estamos con ustedes, los servidores de la palabra. Nos da mucho gusto volver a compartir este momento con todos ustedes. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos que se dan cita a las 9 de la noche para escuchar este programa que se llama La Palabra. Palabra que tiene fuerza, tiene vida para cambiarnos, ¿va? Y que nos alimenta constantemente. Es muy importante conocerla, hacer la experiencia para que nosotros podamos reafirmar nuestra fe y compartirla a los demás, hermanos. Una vez que ustedes vayan aprendiendo a usar su Biblia, aprender a entenderla, la palabra de Dios, es necesario que ustedes también la compartan y al mismo tiempo sean partícipes de esta gran alegría que es evangelizar. Bueno, ahorita por este medio, va por medio de la radio y del internet. Les mandamos saludos a todos nuestros hermanos que se dan cita y que también pues escuchan los otros programas, pidiéndole siempre su oración y agradeciéndole siempre a Dios por permitirnos estar aquí y también pidiéndole su ayuda para que por medio del Espíritu Santo podamos ser dóciles y ser instrumentos buenos, ser instrumentos dóciles para que pues todo lo que digamos sea de Él, que sea el Señor el que actúe y sea Él también el que les abra los oídos, el entendimiento a cada uno de ustedes que están ahí en su casa y que siguen el programa. Bueno, no me gustaría empezar sin antes hacer una pequeña oración, pidiéndole al Señor que ayude a todas sus familias, a todos nuestros hermanos que están pasando por duras pruebas, por alguna enfermedad, toda la gente que vive en las calles, pero sobre todo por toda la gente que vivimos en la soberbia y que muchas veces no nos dejamos ser iluminados por Dios. Bien, les invitamos a todos ustedes que están en su casa que busquen el Salmo número 147, Salmo número 147 del versículo 5 al 11, para que todos estén allá y se unan a la oración. Salmo número 147 del 5 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grande es nuestro Dios y grande su poder. Su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados.
Canten al Señor con gratitud. Canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo. Prepara la lluvia para la tierra. Hace crecer los pastos en los montes. Da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agrada los que lo honran, los que confían en su amor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas que hayamos cometido durante la semana, consciente e inconscientemente. Ayúdanos a hacer la experiencia de la misericordia para compartirla con nuestros hermanos, sobre todo con los que están más cerca de nosotros. Ayúdanos también a perdonarnos en tu nombre cuando fallamos y a nunca dudar de tu amor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que han conocido la palabra, que han estado en el camino de la verdad y que se han desviado de él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a empezar el tema que se llama La soberbia bajo la lupa, del libro ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona?, que hemos estado veniendo compartiendo varios temas muy interesantes, muy importantes, y me gustaría pues mencionar los primeros temas de los que hemos estado hablando. El primero es la humanidad gime, ¿verdad? Que cuando uno va conociendo la palabra de Dios, esta palabra nos impulse a ver el sufrimiento del mundo, de la humanidad que está sufriendo tanto y muchas veces pasamos indiferentes, ¿verdad?, al sufrimiento de los demás. Entonces, que el Señor motive nuestra alma, nuestra caridad, para que nosotros podamos hacer algo por los demás. Compartiendo la palabra de Dios es una caridad inmensa, grande. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. Y cuando uno la recibe con amor, con atención, ¿verdad?, con gusto, con humildad, pues esto va a dar frutos. Entonces, muchas veces también podemos orar por los demás. Ni siquiera tenemos la menor conciencia de las consecuencias que traen buenas cuando uno ora por los demás, cuando uno platica de Dios con los demás, cuando compartes la palabra del Señor a los demás, cuando ofreces tus sufrimientos, tus penas, tus alegrías para la evangelización de los demás hermanos. Entonces, pues uno de los primeros temas es la humanidad gime. El otro es la sociedad se desmorona por falta de valores, ¿verdad? Una sociedad que estamos viviendo pues muy fuera, muy correteada. Todos vamos de aquí para allá, nos sumergimos en el trabajo, en los vicios, en las tecnologías. Muchas veces todo lo que es bueno lo terminamos por el exceso convirtiendo en malo. Entonces también pecamos de injusticia cuando muchas veces somos indiferentes ante la necesidad de los demás y no buscamos informarnos. Hoy con tantas tecnologías que tenemos que podríamos usar para el bien y informarnos qué está pasando en otras partes, ¿verdad? Cómo podríamos ayudar, a qué me puedo unir, a qué grupo me puedo unir para seguir sirviendo, ¿no? O del mismo modo, pues compartir la palabra desde los medios, o un pensamiento o tu experiencia para que ayudes a otros. Entonces muchas veces pecamos de injusticia también en todos los ámbitos, desde allá afuera en la vida civil como aquí en la vida de la iglesia, ¿verdad? Esta familia que estamos, de repente pecamos de injusticia. A los grandes hacemos menos a los pequeños, a los que vienen, ¿verdad? Y del mismo modo pues vamos pecando. Y bueno, el otro tema que vimos la semana pasada es ¿por qué tanta violencia intrafamiliar, verdad? Pues la causa de todo esto es el desamor. No hay amor en las familias. El papá y la mamá se la pasan trabajando. Muchas veces los niños crecen en un ambiente difícil, en un ambiente en el cual pues lo único que van a aprender es ser violentos, y al final de cuentas van a terminar siendo lo mismo cuando sean padres de familia. Después, buscar la causa de las causas, ¿no? Creo que todos nosotros debemos hacer conciencia, ¿no?, de esto. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estamos así? Sabemos que el origen de todo mal es el pecado, porque a partir de que el pecado entró a la humanidad, empezó a crecer la maldad, y la maldad se
se ha hecho muy grande, tanto que hoy vemos cosas que ya están muy, muy fuertes, ¿no? Ya el papá o la mamá abusan de los hijos, los tiran, los venden. Eso ya es algo que ni los animales nos muestran que tienen, no sé, mejor forma de cuidar a sus crías. Muchas veces que un papá, que una mamá, humanamente, que tenemos razón, inteligencia y que somos imágenes de Dios, muchas veces tenemos nuestra dignidad arrastrando, y del mismo modo pues ni sabemos el daño que nos estamos haciendo. Y por la parte de hoy, pues este tema que se llama la soberbia bajo la lupa, pues es un tema muy interesante y que todos estamos, todos de ese pie cojeamos, todos en algún momento somos soberbios y necesitamos la ayuda de Dios, y también escuchar a los que están a nuestro alrededor muchas veces. Dice, la soberbia es un defecto muy común entre los hombres. Claro que hay diferencia de grado entre una persona y otro, pero es deber de todos cuidarse para no ser víctima de esa fuerza destructiva. Definitivamente, como es un problema de todos, pues todos tenemos que hacer conciencia, ¿va? Y tú te darás cuenta en el ámbito que estés. El soberbio nadie lo aguanta y busca problemas con todo mundo, ni a sí mismo se soporta, y pues también dirá la Biblia, ni Dios mismo lo soporta. Entonces, creo que sí, todos en algún momento pecamos mucho de esto, ¿va? Y aunque uno viene a las cosas de Dios y conoce la palabra y te empiezas a alimentar espiritualmente, seguimos con estas mismas fallas, pero el Señor nos da una oportunidad, ¿va? Para que lo escuchemos, enderecemos nuestra vida y del mismo modo pues podamos convertirnos, ser más sencillos. Pero este es un problema de todos, de toda la sociedad, la soberbia. No se vayan, en un segundo regresamos con ustedes, los servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, alzando la voz para evangelizar, hermanos, por medio de esta palabra que nos da fuerza, nos da alegría. Y durante la semana, pues, no olviden, hermanos, no olviden abrir su Biblia, leerla, ¿verdad? Qué bueno que van a misa, qué bueno que de repente asisten a la hora santa, pero también dense la oportunidad a ustedes mismos en leerle, pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender su palabra y podamos vivirla, ¿verdad? A veces del mismo modo busquemos quien nos pueda ayudar a aprender más, ¿verdad? Si la abres, si la lees, no la entiendes, no te canses, no desistas de seguirla leyendo. Busca quien te pueda ayudar, y del mismo modo, si tú ya sabes y sabes un poquito más cómo usar la Biblia, pues ayuda a otros que a lo mejor no lo saben y les puedes hacer un gran bien. Ciertamente, mucha gente la necesita, mucha gente tiene su Biblia en su casa, ¿verdad? Y la tiene arrumbada, y ya cuando uno la abre y la lee, pues se da cuenta del gran tesoro que está dentro de ahí, de esta palabra, de este libro, que a lo mejor para muchos es insignificante, para otros no, ¿verdad? Para otros es sagrado, como nosotros un alimento, ¿verdad? El pan de la palabra, alimentarnos todos los días de ello, porque el Señor nos renueva por medio de su palabra. Es un alimento espiritual muy fuerte, y ciertamente pues es cuestión de que uno lo ponga en práctica. Si uno no estudia en la escuela, pues ciertamente no
no podemos progresar, no podemos sacar buenas calificaciones. No quiero comparar con esto en la Biblia, pero también si nosotros no estudiamos nuestra Biblia, no aprendemos. Muchas veces nos confunden, ¿verdad? Ciertos programas que de repente los medios de comunicación te arrojan, o también el internet, ¿verdad? Y que de repente te aparece ahí, no, pues que la Biblia, que la iglesia, que esto, pues infórmate tú primero, conoce tu fe, conoce tu Biblia, y ya después puedes escuchar a los demás. Continuamos con este tema que se llama la soberbia bajo la lupa. Ciertamente hay que estarla viendo, siempre hay que estar revisándonos. Yo recuerdo hace un tiempo, me decía un hermano, un formador que teníamos en la casa de allá de Chicolapan, en México, nos decía a todos los hermanos, ¿verdad? Siempre bájense a ver de dónde han venido, porque algunos venían de un pueblito, algunos, bueno, por mi parte, pues yo venía de ahí cerquita de donde estaba el centro de reconciliación para formarnos como misioneros, pero es un lugar donde se ha formado un ambiente muy, muy feo, ¿no? Muchas veces de muy paganismo, ¿verdad? Entonces nos decía, ya que están aquí, volteen hacia atrás y vean de dónde han venido, de qué lugares, quiénes eran antes de llegar a la casa de Dios, para que nunca se les olvide lo que son, ¿ah? Y para que no pequen de soberbios. Muchas veces ya cuando conocemos la palabra de Dios, queremos atacar a los demás con la misma palabra y no vivimos sencillamente como Jesús nos va enseñando, ¿verdad? Ser mansos y humildes de corazón. Entonces, muchas veces tenemos que ver lo que veníamos siendo en el pasado, y no enorgullecernos ahorita que a lo mejor conocemos un poco de la fe, y sí, por lo contrario, hacernos más sencillos cuanto más conozcamos. Dice aquí, en la literatura encontramos muchas definiciones de cómo es el soberbio. Todas nos muestran el peso negativo que tiene en la vida propia y de los demás. Bueno, ciertamente un soberbio no se aguanta a sí mismo y mucho menos se encaja en otro lugar. Por eso a muchos los corren del trabajo, de igual de la misma iglesia, los corren de la misma familia, porque no les puedes decir nada, porque no les puedes dar un buen consejo, porque siempre quieren tener la razón, o siempre queremos tener la razón. Por eso no nos ubicamos en un lugar y eres una molestia ciertamente para las personas, ¿verdad? Entonces Dios nos ayuda para que nosotros cambiemos. Vamos a ver el primer texto bíblico, que es del libro de Job, capítulo 20, versículo del 4 al 7. Del libro de Job, capítulo 20, versículo del 4 al 7. Y dice así la palabra: Tú sabes que siempre ha sido así. Desde que el hombre existe sobre la tierra, la alegría del malvado dura poco. Su gozo es solo por un momento, aunque sea tan alto como el cielo y su cabeza llegue hasta las nubes, acabará como estiércol, y sus amigos no sabrán de su paradero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo menciona Job, que tuvo que pasar por una prueba muy fuerte cuando pues el mal estaba ahí tentándolo, poniéndolo a prueba, y Dios permitía que Job fuera puesto a prueba, y que él mismo dice, ¿verdad?, que no podemos nada más aceptar las cosas buenas de Dios, y no podemos pararnos delante de Él y hacerle reproches o reclamarle por lo que está permitiendo que vivamos, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en la iglesia y vamos por emociones, o vamos porque se va a casar alguien, o unos 15 años, y qué bueno, qué alegría, ¿verdad? Pero luego a veces cuando nos toca pasar por duras pruebas, renegamos de Dios y somos soberbios, otras veces porque no somos agradecidos con lo que tenemos, desde nuestra casa, nuestra ropa, nuestra familia, nuestro trabajo, lo poco o mucho que podamos tener. Muchas veces pensamos que es por nosotros, pero eso sí, cuando nos viene un mal, muchas veces podemos caer en la blasfemia de decir, pues, porque a mí, sintiéndonos como si no mereciéramos eso. Por todo lo contrario, Dios permite que algunas veces suframos para que aprendamos a ser sencillos y abandonarnos en las manos. Y Job nos da esa lección en la forma de cómo él logra soportar, con gracia de Dios, todas las pruebas que le estaban veniendo sin renegar. Y sí hace una aclaración que aunque el hombre crezca hasta las alturas, pues su alegría es un soplo.
es un soplo y muchas veces tendemos a poner nuestras alegrías en las cosas del mundo. Nos viene mencionando aquí el tema: el soberbio es un pedante, altanero, arrogante, engreído. Prefiere morir antes de reconocer que se ha equivocado. Jamás se rebaja a pedir perdón. Nunca se deja aconsejar de alguien que no tenga el doble de títulos que él. El cuadro del soberbio es complejo y muy preocupante por las consecuencias que tiene su actuación. Nos fulmina a muchos, ¿verdad? A muchos nos fulmina estas palabras cuando dice que, pues ciertamente, altaneros, arrogantes, engreídos, todos estos vicios que realmente hacen daño a una familia, te haces daño a ti mismo. Muchas veces, pues uno se afecta siendo así, nos apartamos de los demás, pues queriendo nada más depender de nosotros. Somos una comunidad, somos un pueblo, somos una sociedad que dependemos de los demás, y tanto que dependemos que Dios nos ha puesto en una iglesia y es un cuerpo místico de Cristo. Todos necesitamos de todos, que las alegrías de los demás sean nuestras alegrías, los sufrimientos de los demás sean también nuestros sufrimientos, ¿verdad? Pero muchas veces queremos vivir apartados, y del mismo modo, pues ya los demás no me importan. Yo mientras esté bien, pues ya los demás no me importa. Entonces nunca se dejan aconsejar por alguien que no tenga el doble de títulos que él, ¿verdad? Ciertamente pues pasa en todos los ámbitos. Si esta persona no es profesionista, si no sabe más, si no ha estudiado más, si no tiene un rango más elevado que tú, pues es muy difícil que el soberbio pues escuche un consejo de esta persona, ¿verdad? Y para esto pues el Señor nos ayuda a ser dóciles a los consejos, ¿va? Ya por ahí lo dirá un dicho muy famoso: el que no escucha consejo no llega a viejo, ¿va? Y por algo están dichos, para que nosotros pues pongamos atención y hagamos conciencia de eso, y de empezar desde nuestra casa, escuchar a los hijos también. Muchas veces como papás pues podemos sentirnos, ¿verdad? Pues ahí con toda la autoridad, y no escuchamos a los demás que nos pueden decir, ¿verdad? ¿Por qué están las situaciones mal? Entonces hay que hablar. El diálogo pues ciertamente nos ayuda a ser menos soberbios, porque dialogando pues comprendes a los demás y del mismo modo te expresas con los que están a tu alrededor. Nunca dice aquí que el cuadro del soberbio es complejo. Ciertamente se encierra nada más en lo que él piensa, en lo que él sabe, y no quiere escuchar más, haciéndose daño a sí mismo y a los que están a su alrededor. Y es muy preocupante, porque las consecuencias tienden a ser muy grandes, ¿va? Al tal grado de que destruya naciones, familias, y pues se originan muchas guerras. Actualmente van algunos países que se pelea por este gran mal, este gran defecto, la soberbia, por querer ser mejores que los demás. Lo que muchas veces puede empezar como algo bueno termina siendo malo, y lo vemos en los deportes, ¿no? Muchas veces ya no se hace con amor, con ese valor que tenía antes, por así decirlo, el fútbol, y que hoy pues todos quieren ganar a costa de muchas cosas. En los partidos políticos, ¿va? Pues del mismo modo ya ciertamente los valores ya los echan a la basura, y nos dejamos llevar más bien por la soberbia, el querer presentar algo bueno y que no es, ¿va? Entonces ciertamente pues son en todos los ámbitos, y sí pues podemos empezar desde nuestra casa. Es muy interesante, dice que muchas gentes han perdido las relaciones con sus propias familiares, contigo mismo has perdido tu propia relación cuando eres soberbio. Deberíamos de conocernos más, nuestra verdadera esencia como hijos de Dios, de dónde provenimos, para que no caigamos en esto y después estemos haciendo daño a los demás con nuestras actitudes, que muchas veces no es necesario que hables, simplemente con una actitud de esta fuerza, pues alejamos a la gente de nosotros mismos, ¿no? Y pues nos hacemos un daño totalmente, y ya después los perjudicados también vienen siendo los pequeños, los niños que están en las casas. Bien, no se vayan en unos segundos, regresamos con ustedes, los servidores de la palabra, aquí en Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra. Y queremos mandar una invitación a todos nuestros hermanos jóvenes que han sentido el llamado a la vida misionera o que les gustaría hacer la experiencia de una misión, ¿verdad?, con Cristo. Así corta que estamos en un tiempo muy, muy bueno, ¿verdad?, de preparación, en el cual pues hemos estado veniendo pues ayunando, orando, ¿verdad?, privándonos tal vez no de la comida, pero sí de cosas que a lo mejor nos gustan, y que es un buen momento para a lo mejor pensar en hacer algo por los demás, para ayudar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. Bueno, pues queremos mandarle una invitación a todos los jóvenes y adolescentes también que tengan la disposición y que sean responsables, que les guste los retos. Pues a este vocacional que vamos a tener en la parroquia Cristo Misionero el 1, 2 y 3 de abril en la parroquia Cristo Misionero, y va a empezar el 11 a las 11 de la mañana el 1 de abril, para que igual pues vayan desayunados los que puedan ir, ¿verdad? La cooperación es de 150 y pues para que ustedes lleven su ropa que ocupan, lo mismo sus cosas de uso personal, ¿verdad?, su jabón, su pasta de dientes, y también que puedan llevar su Biblia y su libreta para que ustedes lleven apuntando, y con la misma Biblia pues ustedes busquen los textos bíblicos. 1, 2 y 3 de abril en la parroquia Cristo Misionero a partir de las 11 de la mañana, el retiro vocacional, ¿va? Y igual del mismo modo, a lo mejor no es necesariamente que te hagas misionero, ¿va?, pero vive la experiencia, siente el poder de la palabra, busca encontrarte con Dios. Ahorita que nos dice el Papa Francisco, va, desde la Jornada Mundial de la Juventud, que dice: hagan lío, jóvenes, pateen para adelante, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo, Dios está con ustedes, Dios nos ama. Entonces ciertamente pues demos esas respuestas de fe, y creemos en Dios que sí, que van a ir muchos jóvenes. Del mismo modo les invitamos, si no, pues oren también por los que van a ir. Continuamos aquí con el tema, la soberbia bajo la lupa. En general hay poca preocupación por controlar este vicio, y a pesar que todos vemos las consecuencias nefastas, son muy pocos los que se preocupan de educar a los niños a ser humildes, amables, a evitar los pleitos, a ganar las contiendas con actos de caridad, con una sonrisa amistosa, ¿verdad? Pues muchas veces el mismo papá le anda aconsejando al hijo: no te dejes, dale con todo, ¿no? Y él mismo le está enseñando a golpear. La mamá ahí igual enseñándoles muchas veces, no es necesario que le digas a tu hijo: hazle esto, pero con el simple hecho de que te vean que respondes, que gritas, que pegas, que dices groserías, con eso basta para enseñarle al hijo cómo actuar. Y como nos viene mencionando el tema, deberíamos de preocuparnos porque los niños, empezando desde esas bases fundamentales para el futuro, pues empiezan a aprender estos valores fundamentales de la humildad, ¿verdad? El parar una pelea pues con una sonrisa, con un gesto amable, ¿verdad? Apaciguar la ira de muchas veces de los otros. En la semana me encontraba con un grupo de jóvenes, ¿verdad?, que se estaban peleando, y yo iba de camino a la casa, entonces los miraba ahí peleando, y yo llegué y me detuve. Ya como me conocen, pues ya se detuvieron, pero ciertamente ya después hablaba con otras muchachas que estaban ahí, les decía: ¿y ustedes qué hacían ahí? Ya me decían: no, pues es que no hacemos nada más estamos viendo. Sí, pero están provocando. Muchas veces no se pelean nada más porque sí, sino los otros son los que los están ahí calentando la cabeza de que te dijo esto, que le dijiste esto, y entonces se pelean. Entonces muchas veces somos nosotros partícipes de la soberbia, y que causan peleas grandes, ¿no? Y no nos han enseñado estos valores fundamentales, o nos lo pueden enseñar de palabra, pero sus actos nos dicen otra cosa, que está muy lejos de una caridad, muy lejos de la humildad, ¿no? Entonces pues hay que enseñarlo con claridad y con amor, ese amor que viene de Dios. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 16, versículo 15. San Lucas 16, versículo 15. Y dice así en la palabra: Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que
los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, las palabras que Jesús dice son fuertes para sacudir la conciencia, para sacudir muchas veces nuestro confort de sentirnos justos delante de los demás, muchas veces menospreciando a los demás. La justicia la alcanzamos no por un mérito, no por cumplir una ley, sino por creer en Jesús. Y muchas veces estamos desubicados creyendo que somos justos porque te portas bien o porque te esfuerzas. Claramente la alcanzamos por Jesús, por su perdón, su gran misericordia que ha tenido para con nosotros. Claramente cuando eres soberbio pues no lo ves, no te das cuenta que eres lo que eres porque Dios ha tenido misericordia contigo. Entonces muchos están en un puesto muy importante, en un trabajo, en la escuela, ¿verdad? O con los talentos, o en la iglesia tienes un puesto que Dios te ha dado, pues sí, con esfuerzos, pero que al final de cuentas ha sido por pura gracia y pura misericordia de Dios que estamos ahí. Entonces muchas veces menospreciamos a nuestros hermanos que apenas vienen llegando, que no saben y que los manipulamos muchas veces para que hagan lo que uno quiere. Pues no nos favorece esto, ya que Jesús desprecia eso y Dios mismo pues lo toma como nada, cuando muchas veces nosotros creemos que estamos en un lugar muy bueno, en una posición muy buena, que porque hablas bien, que porque eres un buen predicador, que porque tienes un buen talento y juegas bien, o que no sé, eres un buen artista, un buen presidente, lo que sea. Muchas veces nuestro ego se eleva. Y así pasa con el conocimiento. Muchas veces en vez de ayudarnos, nos enorgullece más. Pensamos que el conocer, pues es que estamos bien, pero la verdad es que muchas veces rayamos en eso y estamos mal. Tal vez deberíamos de ver lo que éramos antes de que conociéramos a Dios, para que también del mismo modo pues nos bajemos un poquito de nuestras nubes que a veces estamos, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Y empezamos desde los papás para que se les enseñe a los hijos. Es triste ver cómo a veces los niños pequeños maltratan a otros más pequeños, abusan de ellos, y pues todo esto viene de casa, todo esto viene de ahí, de donde se emanan los valores más importantes y fundamentales para una vida. Entonces es triste y feo, y también pues es más triste que cuando conocemos a Dios y sigamos actuando en la misma. Dice aquí: nunca he podido olvidar una escena que vi siendo muy joven. Estábamos en los tiempos inmediatos después de la Segunda Guerra Mundial, en las naciones que habían perdido. Quedaron ciudades enteras destruidas por el diabólico bombardeo enemigo. Faltaba el trabajo y había mucha hambre. Los que más sufrían estas situaciones se declararon comunistas. Uno de estos fue a reclamar trabajo a un joven responsable del partido contrario, que había obtenido del gobierno una donación para reempedrar las calles del pueblo. La reclamación fue muy violenta, con palabras ofensivas. En ese momento tuve miedo de una reacción más violenta, sabiendo que el joven ofendido tenía un carácter fuerte. Pero no, después de dejarlo desahogarse, le pidió en tono tranquilo un cigarrillo. El comunista se sintió vencido por la amabilidad de su enemigo y respondió en un tono amable: sí, profesor. Luego le ofrece el cigarrillo y se lo prende, y el joven concluyó: ven, mañana ya tienes trabajo. Así como nos lo menciona el que escribe el tema, esta reflexión que tiene en su mente, ¿verdad? De cómo con amabilidad puedes apagar la ira, la soberbia de otro, ¿verdad? Y que así es la única forma de ganar a los demás y no retribuir pues las palabras ofensivas que muchas veces sí duelen, pero cuando tú estás tranquilo con Dios, cuando estás en comunión con Él, tienes esta serenidad para no exaltarte, no enojarte. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cómo somos y debemos estar preparados constantemente para que no caigamos y no nos agarren en desatino y contestar mal a los demás. Pero así como lo dicen, la amabilidad le ganó a este hermano que estaba con ira y con justa razón, a lo mejor, ¿va? Pues en la Segunda Guerra Mundial, sin trabajo y con hambre, pues a lo mejor con justa razón estaba sin, pero el otro logra
logra entender su necesidad y no se molesta, al contrario, pues lo comprende, lo entiende y al final concluyen pues con una buena enseñanza, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos falta, desde algo básico. Muchas veces salimos en la mañana tardeados al trabajo y vamos ahí queriendo apresurar a todo mundo, cuando a lo mejor nuestra falta es nuestra por no ser más sacrificados. Y ahí vamos pitando con todo allá a los carros que se apuren, o le recuerdas a su mamá, porque también es algo feo que estemos ahí haciendo esas cosas que para nada es de un ser humano, ¿eh? De un ser que tiene razón y que sobre todo pues ama, debe de amar, ¿no? Entonces muchas veces así nos pasa, y del mismo modo luego nos traemos el mismo coraje a casa y ahí estamos repartiéndolo con todo mundo, con los hijos, con la esposa que ni siquiera tiene nada de qué estar sufriendo por lo que a ti te pasó en el trabajo, ¿no? Del mismo modo la esposa pues se queda con sus hijos, llega al esposo y le empieza a decir de tantas cosas, en vez de que nos ayudemos mutuamente, de que hablemos, que dialoguemos, pues nada más nos estamos diciendo de cosas, y eso pues no nos lleva a una buena relación. Por el contrario, sí aumenta nuestro egoísmo, nuestra soberbia, y pues al final de cuentas nos hacen bien harto daño a todo mundo nos hace un daño pues fuerte. Bien, queremos mandar saludos a nuestros hermanos José y Lupita, saludos y bendiciones a la parroquia de San José. Gracias, hermanos, por estar aquí en el programa, y también mandamos saludos a sus hijos. En unos segundos regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este programa La Palabra. Igual, del mismo modo, seguimos invitando a los hermanos a este vocacional que será el 1, 2 y 3 de abril en la parroquia Cristo Misionero. Empezará a las 11 de la mañana. La cooperación es de 150 pesos. Bien barato, hermanos. La verdad que ahí se la van a pasar muy bien. Van a estar en algunos temas, animación por parte de los hermanos y hermanas de formación, los padres y las madres que estarán ahí sirviéndoles, y que ciertamente la verdad que se la van a pasar muy bien y van a encontrarse con Dios, que sería muy buen tiempo que ustedes y también nosotros servidores pues busquemos al Señor con mayor fuerza, ¿verdad? En este año de la misericordia, pues hacer la experiencia de este amor infinito que Dios tiene para con nosotros, y que no nos juzga, que por el contrario quiere que nos acerquemos a Él, que hagamos la experiencia de ese amor infinito que tiene, y reafirmemos nuestra fe a nuestros hermanos también, que muchas veces ya han dejado de creer, que por muchos malos testimonios, ¿verdad? Por falta de caridad de nosotros, muchas veces no creen, porque no hay quien les comparta la palabra de Dios, porque no hay quien les hable de ese amor, porque no hay quien transmita y quien refleje el rostro de Jesús misericordioso. Entonces necesitamos, hermanos, que también participen para que ustedes se llenen del amor de Dios y lo compartan a los demás. Continuamos con este tema que se llama La soberbia bajo la lupa, y nos comenta aquí que los padres de familia tienen una responsabilidad grande a beneficio de sus hijos y de toda la sociedad, no solamente los progenitores, sino también los maestros de las escuelas, los ministros religiosos. Tenemos este deber de enseñar y dar ejemplo de lo que es la humildad. Pues básico no nada más los padres, sino todos los profesores, todos los policías, ¿verdad? Todos ministros religiosos, en general todos tenemos tener la conciencia de que tenemos que ayudar a los demás, y pues sobre todo que nosotros podamos vivir en esta sencillez, ¿va? Para que esto no siga creciendo, esta soberbia, este egoísmo, y que nos haga indiferentes, y que al final terminemos con nuestras vidas ya siendo grandes adultos y sin sentido, muchas veces sin sentido a nuestra vida, y terminamos amargados, y lo más feo es que muchas veces se lo contagiamos a los demás. Muchas veces creemos que nuestra experiencia es lo mismo que los demás. Me llama la atención que mucha gente termina creyendo, ¿no? que no hay felicidad, que no hay alegría. Claro que la hay, claro que existe,
pero tienes que aferrarte a Dios, tienes que aferrarte a la fe. Conoce a Jesús, búscalo, compártelo. Educar a ser respetuosos, humildes y generosos no es enseñar a resignarse ante las adversidades, sino ayudar a triunfar en la vida con las armas de la verdad, bondad, humildad y perseverancia. Pues no nada más es enseñarnos a resignarnos, sino a actuar, ¿verdad? Y para esto, pues ciertamente hay que hacer oración, conocer al Espíritu Santo, para que Él nos lleve a la autenticidad de estos dones. Muchas veces podemos creer que somos bondadosos y realmente ni lo somos. Podemos creer que somos humildes y a lo mejor somos más soberbios que nada. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a realmente darnos cuenta si estamos realmente en estos dones que Él nos da, que Él mismo nos da. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude. Realmente si hay paz, si hay tranquilidad en nosotros, vamos bien, vamos en un camino bueno. No hay que dejarnos llevar también por lo que el mundo dice, por lo que nos presenta, y creamos en el Espíritu Santo, en Dios. La doctrina de Cristo no es para los agachados, los cobardes, sino para los fuertes que no necesitan violencia para ganar. Mucho cuidado, ¿verdad? Mucha atención. Los que seguimos a Cristo no necesitamos violencia para ganar. Basta con estos dones, estas virtudes, dones que acabamos de decir: verdad, bondad, humildad, perseverancia. En el Evangelio de San Lucas leemos: el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Viene el texto bíblico, que lo que Jesús nos viene invitando, ¿verdad? Él ha sido el más humilde que ha pisado la tierra, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro Redentor, y a Él pues debemos de inclinar toda forma de vida. En Él encontraremos cómo poder contrarrestar la soberbia, ya que Él mismo, siendo Dios, se ha hecho servidor de todos y se ha bajado pues a todos, ¿verdad? Incluso hasta morir en la cruz. Ya lo dice el apóstol San Pablo. Por eso él deduce: ya no soy yo quien vive en mí, sino ahora es Cristo. Le da permiso a Cristo de que él maneje su vida y hace la experiencia. No creo que él mismo no haya experimentado esto. Consideró más ser sufriente por Cristo que buscar una vanagloria para sí mismo, ¿no? Entonces, Cristo era todo para Él, y creo que Él nos invita a hacer la experiencia de que en Cristo nos cimentemos todos, ¿verdad? Muchas veces en la casa, en la iglesia, en la sociedad, no te gusta pues ser humilde, sencillo, pero tal vez si lo piensas desde que lo haces por amor a Jesús, ¿verdad? Por su gran sacrificio que Él hizo por nosotros, seguramente si cambiamos esa forma de pensar y decimos: bueno, lo hago en tu nombre, Jesús, por ti lo voy a hacer. Tal vez cambiemos nuestra forma de vivir, de actuar, ¿verdad? Y ya a lo mejor de este modo opaquemos esa soberbia inmensa que todos poseemos, todos, grandes, pequeños. Dice: que esto sea difícil, nadie lo niega. Es por eso que seguir a Cristo no es obra de gente débil, sino de gente fuerte. Y ciertamente no digo fuerte por nuestras fuerzas físicas ni por nuestro conocimiento, sino fuertes porque nos abandonamos en las manos del Señor y Él nos da la fuerza necesaria para seguir este camino. Claramente hay muchos que hemos conocido la palabra de Dios y no queremos seguirla. ¿Por qué? Porque no queremos dejar la soberbia. No queremos que nadie se nos diga y que cuando cometemos un mal se nos corrija. Pero bueno, ya que estamos en un año muy, muy santo, porque Dios, pues el Papa sí lo ha proclamado, el año de la misericordia, santo año de la misericordia, pues es buen momento para que nosotros experimentemos este gran amor de Dios. Y bueno, este gran defecto que todos tenemos, pues ciertamente se vea menos, y que sí se vea sobre todo el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, y que es la fuerza para derrumbar este gran orgullo, esta gran soberbia. Una prueba de la realización de esta doctrina nos la da el gran sabio de la India, Mahatma Gandhi, quien asimiló profundamente las bienaventuranzas en el Evangelio, Mateo 5 del 13 al 12, y liberó del dominio militar
a más de 300 millones de hindúes sin violencia. Que se deje de fabricar armas mortíferas y que se enseñe ampliamente la doctrina de Jesucristo, si se quiere la paz, paz en las familias, paz en la sociedad y entre las naciones. Pues bueno, ahí también nos dan un ejemplo de alguien muy importante, ¿verdad? Pero que no sobresalió por sus grandes talentos que a lo mejor tenía o sus grandes cualidades para fabricar armas, sino él mismo, siendo un instrumento de paz, como lo dice San Francisco, ¿verdad? Aplacó la ira y pudo liberar a 300 hindúes, ¿verdad?, de la esclavitud. Y ciertamente pues es un ejemplo a seguir. Muchas veces nosotros queremos ganar a fuerza de mal, ¿verdad? Y ya el apóstol nos dirá, venzan siempre el mal a fuerza de bien, a fuerza de bien. Pero debemos estar con Dios, alimentados de Él, para que nosotros podamos vencer este mal y muchas veces vencernos a nosotros mismos, ya que estamos en el tiempo de Cuaresma. El ayuno y la oración nos ayudan mucho para vencernos a nosotros mismos, mortificar nuestra voluntad. No nada más nos ayudará a evitarnos del alimento, sino de muchas veces caer en estas fuerzas espirituales muy fuertes, como el egoísmo, la soberbia, ¿verdad? Entonces, así podemos también vencer. Por eso el Señor en los 40 días pues estuvo orando y ayunando, porque después venía una misión muy fuerte. Y esta vida sin duda que es una misión que debemos de estar preparados. Y Jesús nos enseña en su doctrina muchas veces, ¿verdad? Cuando miraba que sus discípulos buscaban los primeros lugares, dice, no, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos y el último. Entonces muchas veces estamos al revés, queremos ser los primeros en todo, ¿eh? Y no aplica esto para el soberbio. Por las enseñanzas de Jesús, pues es algo que no es, ¿no? Por ahí conocemos algunos filósofos que hablan acerca de la humildad como una debilidad, y la verdad es que no es así. Al contrario, ahí se muestra la fuerza de una persona, la convicción y la fe auténtica pues que tenemos en Jesús, cuando uno es sencillo, cuando es sumiso uno y sirve a los demás con este amor de Cristo. Ver a Jesús en los demás nos ayuda a nosotros a aplacar estas grandes fuerzas que predominan muchas veces en nosotros. Veamos a Jesús en el hermano y actuemos con caridad. Hoy más que nunca es necesario conocer y vivir el Evangelio para el bien de la humanidad, para lograr un futuro más humano. Los adultos debemos sentirnos responsables, más aún obligados a enseñar la doctrina del amor. Bien, doctrina que la podemos encontrar dentro de nuestra fe, y que debemos de conocer bien, pedirle al Señor que nos ayude, que nos abra el entendimiento y no dejarnos guiar. Muchas veces queremos conocer, vamos a un curso, a 2 cursos, nos aburre o a veces no le entendemos nada, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude, y pues los que lo estamos dando también pedirle al Señor que seamos lo más dóciles, lo más claro para que también los demás, los oyentes puedan comprender y del mismo modo todos nos podamos ayudar. Bueno, si Dios nos lo permite, la próxima semana nos vemos aquí. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a su casa, pero sobre todo gracias a Dios. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy. Que descienda tu espíritu, Señor.